Concentraciones y vigilias se mantienen desde hace días en la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Boleíta, en Caracas, donde decenas de familias de presos políticos permanecen apostadas a la espera de nuevas excarcelaciones. Muchos llegaron desde estados del interior del país y duermen en aceras, dentro de vehículos o en refugios improvisados, enfrentando el frío, falta de alimentos, la incertidumbre sobre todo. Aunque el gobierno anunció liberaciones masivas, el proceso avanza lentamente, sin información clara. Hasta ahora, solo unas pocas decenas de personas han sido excarceladas, mientras cientos continúan detenidas. Entre oraciones, velas y consignas, los familiares se claman por la libertad total de sus seres queridos y denuncian además años de sufrimiento, silencio y espera. A esta hora nos atiende precisamente desde el Centro de Control y Resguardo del Detenido en Boleíta, en Caracas, más conocido como Zona 7, Moisés Gutiérrez, es abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Abogado, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias a ustedes por la cobertura a esta situación y bueno, en efecto, como lo decía, nos encontramos a las afueras de Zona 7. En este momento los familiares se disponen a realizar una vigilia, cantar el himno nacional, hacer oraciones, bueno, con el fin de poder darse aliento entre sí y poder mantener la esperanza, puesto que no es fácil, como lo ha dicho anteriormente, mantenerse en estas condiciones. Duermen en las aceras, en el piso, pues la gran mayoría viene del interior del país y es muy duro, no tienen aquí donde quedarse, pero bueno, han venido a buscar a sus familiares y tienen la esperanza de irse con sus familiares. Moisés, ¿de cuántas personas, de cuántos familiares estamos hablando que están allí a las puertas de la Zona 7 en Boleíta, en Caracas? Aproximadamente unos 30 familiares, o sea, puede variar un poco, a veces llegan a ser 40, 40 y pico, pero los que de alguna forma viven en lugares más cercanos a la ciudad capital se alternan. Entonces van, atienden en la casa y dejan otros familiares aquí y así sucesivamente. Pero se mantienen, hay un número permanente en promedio de aproximadamente unas 30 personas, o sea, un poco más, puede llegar a 40 y cuando menos hay 25 personas, en su mayoría mujeres, sobre todo madres y esposas de los detenidos. Moisés, sé que ha sido difícil para algunas familias, por ejemplo, que son del interior, del Zulia, de Bolívar, trasladarse a Caracas para estar pendientes de sus seres queridos, de sus presos políticos. Hay personas allí en Zona 7 esperando la libertad de alguna persona que no sea de Caracas, que venga del interior, que la haya pasado mal, porque sé que trasladarse a Caracas, solo eso era un gasto excesivo para esa familia, pero mantenerse allí, comer allí, estar allí, también cuesta dinero y esfuerzo. ¿Cómo han hecho estas familias? Fíjate, en efecto, la gran mayoría de las personas que se encuentran aquí son del interior del país y la gran mayoría de los detenidos en Zona 7 son del interior del país. Por alguna extraña razón, los cuerpos de seguridad del Estado de alguna forma apresaron a estas personas y las trajeron a Caracas de lugares muy remotos del país. Entonces, estas personas vinieron aquí y de alguna forma, algunos solamente vinieron con el pasaje en la mano y se han podido mantener aquí por la solidaridad de la sociedad venezolana, o sea, del pueblo venezolano. Es decir, ellos tienen como un pequeño lugar donde vienen y les traen comida, les traen, bueno, esas carpas no las tenían cuando llegaron y no las compraron ellos. Han sido vecinos de la zona, han sido sociedad civil, etcétera, pues que les traen carpas, les traen comida y buscan la forma de ayudarlos en la medida de lo posible porque se solidarizan y entienden lo difícil que es para ellos porque, bueno, lamentablemente en Venezuela es muy común que conozcamos a un preso político, que tengamos un familiar que sea preso político o un amigo que haya sido preso político. Entonces es una causa con la que es fácil para cualquier venezolano empatizar. Y si no lo conoce Moisés y se entera de que es un preso político, también ayuda. Así es el venezolano, solidario. ¿Cuántos presos políticos hay ahí en Boleíta, Moisés? Mira, lamentablemente no hay una cifra oficial. Es decir, extraoficialmente se habla de entre 50, 70, 80, pero no hay una cifra oficial porque nosotros en estas circunstancias, especialmente los que ejercemos la defensa de los derechos humanos,
nos hemos encontrado con un escenario de una opacidad muy terrible. Es decir, mucha de esta gente llegó a Boleíta porque su familiar se encontraba retenido en otro centro de reclusión y le dijo a alguien que estaba el familiar aquí. Pero el familiar no ha sido presentado en tribunales, es decir, tienen 45, 48, 60 días detenidos, se los llevaron de sus casas y nunca han sido presentados en tribunales, no tienen un defensor privado. Es decir, no hay absolutamente no se han cumplido ninguno de los pasos del debido proceso. Se han vulnerado todos los pasos del debido proceso, tanto la presentación, defensa privada, juez natural, acceso a los familiares, acceso a alimentos, acceso a todo esto, pues se han vulnerado tanto los derechos humanos como los elementos constitucionales del debido proceso. Entonces, es un drama, porque pues no hay cifras oficiales, hay mucha opacidad al respecto. Es decir, no te podría ni siquiera ninguna de las personas que está aquí podría darte un número exacto. Pues. Tenemos unas estimaciones. ¿Sabemos cuántos presos políticos han salido ya, han sido excarcelados de ahí de Boleíta? Aproximadamente 4. Es el número que uno maneja por redes sociales y por todo esto. Es decir, poco. Murió un funcionario que era de Portuguesa, policía. Sí. Y cuando muere este funcionario, que muere aquí en Zona 7, excarcelan a sus compañeros de causa, por así decirlo. Eran 4 policías más del Estado portugués. Son desordenados hasta para una liberación, porque Diosdado Cabello dijo, se están revisando los casos para no liberar violadores de niños y todo, eso fue lo que dijo. Y Jorge Rodríguez dice, se debe publicar la lista de las personas que vamos a liberar. Le dio la razón a un periodista, dijo, voy a tratar de hacer lo posible para que eso pase, pero nada pasa. Nada pasa, y pasan los días, y bueno, y lamentablemente el drama de los familiares es sumamente terrible, sumamente alto. Claro, es un tema de revictimización, Moisés, lo que viven los familiares allí, no solo aquí en Boleíta, en el Rodeo 1, en Tocorón, en cuántas cárceles no tienen presos políticos este régimen de Venezuela. 7 principales y alrededor de 43 destacamentos en total, cerca de 50 centros de reclusión en todo el país. ¿Y sigue pasando lo mismo, Moisés? Son personas que son excarceladas, mas no liberadas. En la mayoría de los casos siguen estando atadas a un proceso judicial. Es así. Es decir, en la gran mayoría de los casos, salvo uno del que habré escuchado de todas las excarcelaciones que se han dado, quedan bajo régimen de presentación. Cada 15 días o mensualmente deben estarse presentando a los tribunales. Esto es una medida para, de alguna forma, vigilar el activismo del excarcelado. Es decir, no puedes declarar en medios de comunicación, no puedes salir del país, debes presentarte al tribunal. Es decir, estás fuera, pero te estamos vigilando. Y obviamente esto representa presión tanto para el excarcelado como para los familiares, que de alguna forma han tenido que sufrir todo esto y que presionan también al excarcelado para que evite cualquier tipo de activismo político. Es algo que está muy bien pensado. Estás fuera, pero casi que con unas esposas allí te vas para tu casa. Moisés Gutiérrez es abogado de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Le agradezco mucho haber compartido con nosotros aquí en NTN 24. Gracias por el trabajo que haces por esa familia de los presos políticos en Venezuela. Un abrazo. Gracias a ustedes por la cobertura. Un abrazo. Hasta pronto.